Hola, mi nombre es Andrea Rodríguez. Eh, bueno, voy a empezar este testimonio pues hablándoles un poco acerca de cómo fue mi infancia, cómo fueron esos primeros años de vida. Mi infancia fue bastante normal, diría yo. Crecí en un lugar llamado Carrasquilla, en Panamá, pues un poco cerca de Río Abajo, en un apartamento donde vivíamos mis dos padres, mi mamá, mi papá y mi hermana mayor. Una familia muy linda que Dios me regaló. Crecí ahí con mucho amor, con mucho afecto. Siempre tuvimos esa unidad familiar. Crecí muy apegada a mi hermana. Me bautizaron de pequeña, como a mis 5 años, en la iglesia católica. La familia de mi papá es católica y la familia de mi mamá creció siendo evangélicos. Entonces siempre crecí con estas ambas ramas de lo que podríamos llamar religión, pero siempre con mucho amor de ambas partes. Siempre, a pesar de que fueran dos ramas un poco diferentes, siempre recibí amor de ambos lados. Y puedo decir que pude ver el amor de Dios a través de mis familiares de ambos lados. Pero desde pequeña, pues como mi familia de parte de papá es del interior del país, solo íbamos a la iglesia católica o a misa las veces que íbamos de vacaciones. Con mi hermana más que nada nos dejaban allá en vacaciones del colegio y pasábamos alrededor de 1 o 2 meses y allá pues eran las veces que íbamos a la misa católica, pero asistía más a la evangélica, ya que mi mamá nos llevaba todos los domingos. Mi papá no asistía, solo íbamos con mi mamá y mi hermana, pues. Mi abuelo era el pastor de la iglesia. Antes íbamos a una llamada el Centro Familiar Cristiano, que íbamos en la iglesia madre que está en Diablo Heights. Y ahí mi abuelo todavía no era pastor, pero íbamos mi mamá, mi hermana, yo, y ahí nos encontrábamos con mis abuelos, mis tíos. Entonces esa era como mi cercanía a Dios en aquel entonces, pero mi vida en mi infancia fue bastante tranquila, una niña bastante enérgica. Siempre se me caracterizó por ser una niña súper hiperactiva, saltando de aquí a allá. Cuando me hablaban como Andrea, la terremotito. y esas eran como las cosas que más me caracterizaban. Una niña bastante despreocupada, tengo que decir que desde que era bastante niña ningún niño tiene preocupaciones, obviamente, pero era bastante obvio que yo solamente me preocupaba por jugar y divertirme. Amaba pasar tiempo con mis primos, amaba pasar tiempo con mi familia. Eran mis cosas favoritas. Cuando comencé a asistir al colegio, yo tenía muchas ganas de asistir al colegio porque yo veía como mi hermana, siempre veía a mi hermana como un modelo a seguir. Y cuando yo la veía que ella llegaba al colegio a hacer sus tareas, a estudiar, eso despertó en mí ese interés por el colegio y empezamos a ir al mismo colegio juntas. Fueron mis primeros pasos fuera de mi núcleo familiar. Hasta ese momento lo único que yo conocía era mi familia, no sabía relacionarme con otros niños, obviamente. Y empecé a ir al colegio y ahí pues empezó esta nueva etapa de mi vida en la cual me tocaría relacionarme con otras personas fuera de mi ámbito familiar y obviamente de mi misma edad. Sí tengo que aclarar que al ser una niña tan hiperactiva, desde muy pequeña, cosas que marcaron mi vida fue el hecho de que me gustaba más jugar, por ejemplo, no tanto con muñecas, sino más bien con juegos un poco más
de correr un poco más, que juegan usualmente más los niños que las niñas. Y eso a mí, sin yo saberlo, iban a venir como ciertos prejuicios que un niño pues a esa edad no entiende. Fue cuando me acuerdo que una maestra llamó a mi mamá a decirle que le preocupaba el hecho de que jugara tanto con niños en vez de niñas, y cuando tuve esa conversación empecé a darme cuenta de que las cosas iban a cambiar, de que ya los juegos no iban a ser el main o lo más importante, sino que habían otras cosas, y empecé a sentir de cierta manera como ese querer cambiar lo que yo era. Y la razón por la cual menciono esto es porque, aunque de niña no lo entendiera muy bien, en mi corazón se estaban sembrando cosas que no tenía idea que más adelante pudieran ser perjudiciales para lo que iba a ser pues mi autoestima también como persona, donde mi identidad como persona, como hija de Dios, pues fue obviamente atentada, y sin yo darme cuenta iba creando como ese sentimiento un poco de rebeldía. Al darme cuenta de eso, de que querer cambiar un poco esa niña alegre, estando arriba, abajo, saltando y tal, se iban a desatar ciertas cosas más adelante. En mi corazón empezaron a sembrarse desde muy temprano esas semillitas, y pues seguí creciendo. Luego nos mudamos, tuvimos nuestra primera mudanza a vivirnos con mis abuelos maternos, porque el lugar en donde estaban alquilando pues mis padres ya no les era rentable, estaban teniendo muchos gastos, y a raíz de esta situación tuvimos que mudarnos con mis abuelos maternos. Para mí eso fue súper feliz, porque yo decía, ok, voy a estar con mi familia más tiempo. Donde viven mis abuelos también vivían casi que todos mis primos en aquel entonces, y eso era muy divertido porque jugábamos todo el tiempo, llegábamos del colegio y eso era jugar hasta la noche. Y fue de verdad una época de mi vida muy memorable, muy, muy linda. Y a medida que yo iba creciendo, pues iba entrando un poquito más cosas a mi vida, pero hasta ese momento la verdad es que todo era muy, muy tranquilo. Quiero mencionar también algo, una pequeña historia que siempre menciono porque fue algo que marcó mi fe desde muy pequeñita, sin yo saberlo. Y es que en ese tiempo que vivía con mis abuelos, pues mis abuelos, como les digo, más adelante empezaron a pastorear una iglesia, pero ellos siempre estuvieron como esa meta muy clara de su llamado a lo que Dios los había estado guiando. Y recuerdo que mis papás pasaban mucho tiempo trabajando, los veía muy, muy tarde en la noche, habían días que ni siquiera los veía porque llegaban muy tarde y ya yo estaba dormida y al día siguiente tenía que ir al colegio. Entonces en esa etapa de mi vida pasaba más que nada tiempo con mis abuelos y con mi hermana, que era con la que estaba la mayor parte del tiempo, la verdad, mi hermana mayor. Y recuerdo un día que me entró un dolor en el oído muy, muy fuerte, que yo no podía dejar de llorar del dolor, estaba muy mal, y solo estaban mis abuelos y estaba mi hermana. Y recuerdo que mi abuela me tomó, me sentó en sus piernas, puso mi cabeza así entre sus piernas, me frotó un poco de Vicks. Yo siempre digo que el Vicks es increíble y milagroso, pero más milagroso es la oración, porque ella empezó a orar por mí y a declarar sanidad en mi vida. Como niña, pues tú solamente haces lo que te dicen los adultos, pues no estás pensando más allá. Pero yo estaba escuchando las palabras que ella estaba declarando sobre mi vida. Yo estaba escuchando cómo ella declaraba sanidad, imponía sus manos sobre mí, y siempre en el nombre de Jesús declaraba sanidad sobre mi vida. Entonces, recuerdo que me quedé dormida al día siguiente. Recuerdo que lo primero que pensé al despertarme fue, y no sentir el dolor, porque desperté y no sentí el dolor inmediatamente, el primer pensamiento que tuve fue ir donde mi abuela y decirle, abuela, abuela, Dios me sanó, Dios me sanó. Y recuerdo esto tan vívido porque
yo podría tener al menos unos 6, 7 años y desde entonces ya al menos escuchar de que en el nombre de Jesús puede haber una sanidad y me puede quitar un dolor, para mí eso fue muy, muy gratificante. Y recuerdo de que mi abuela solamente me vio y se rió y básicamente me dijo, pues sí, claro, así funciona. O sea, pero para mí fue impactante porque dije, oye, pues la oración aquí hace algo. Y esos fueron como mis primeros también recuerdos de ver de que si oras, hay respuesta. Y quería mencionar esto pues por edificación a alguien, porque muchas veces pensamos de que los niños a lo mejor no prestan atención a esos detalles, pero el Espíritu Santo permite de que esas semillas sean sembradas en nuestros corazones y que más adelante tengan un sentido y un propósito, aunque no lo veamos en el momento. Entonces, sí quería mencionar esa parte como algo de mi infancia. Bien, la etapa del colegio para mí, pues como una niña que todavía no había entendido que la vida era un poco más de allá de solo estar jugando y divertirse. No entendía mucho sobre responsabilidades. La verdad es que desde que era muy pequeña siempre estuvo en mí como esa parte de querer huir de las responsabilidades. Sentía que era mucho compromiso y no me gustaba. Decía que era más divertido pues estar, yo qué sé, viendo cómicas o jugando con mis muñequitas o cualquier otra cosa que no tuviera tanto peso. Para mí era mucho más divertido. Nunca le di como esa parte emocionante, aparte de lo que les mencioné de que veía a mi hermana que tenía tareas y tal, y al verla a ella, por la manera en que ella lo hacía ver, me hacía querer como intentarlo, o al menos ver un poco de qué se trataba eso. Como les decía, siempre para mí ella fue un modelo a seguir, entonces lo que yo veía que ella hacía, yo quería hacerlo. Desde muy pequeñita siempre tenía eso. Como hermana mayor, ella pues uno como hermano menor siempre tiene esa parte de querer ser como su hermano mayor, lo ven como alguien a quien admirar. Y pues sí, en esta etapa del colegio, recuerdo que se me hacía muy complicado. Recuerdo que las veces que mi mamá se sentaba a explicarme las tareas y tal, era muy frustrante para mí porque sentía que habían cosas que mi cerebro de alguna manera pues no captaba. Y yo veía como otros niños de la clase lo agarraban tan fácil y tan rápido y a mí me costaba tanto cosas que decía, wow, porque veo que para ellos es tan fácil y a mí me cuesta tanto. E incluso pues los maestros, pues claro, al preguntarte y tú no tenías la respuesta y estabas como en blanco al ver lo que te estaban dando, pues para mí se volvió frustrante. Y la actitud que tomé ante esta situación fue, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Simplemente en mi corazón empezó a sembrarse como ¿sabes? No soy buena en esto no es lo mío. No sé qué es lo mío, pero sé que esto no lo es. Entonces, ahí empezaron esos primeros pasitos o etapas de rebeldía. Recuerdo que las pocas materias que sí me gustaban, por ejemplo inglés, me encantaba inglés, era una de las que más me fascinaba, me iba muy bien. Teníamos una maestra que nos enseñaba con canciones. Desde muy pequeña amo la música, me fascina la música, amo cantar, amo bailar. Es algo que me apasiona muchísimo y que sé que son parte de los dones que Dios me ha dado y hoy en día los puedo usar para su gloria. Pero desde muy pequeña he tenido esta afinación y este gusto y este amor por la música, y al esta maestra enseñarnos esta materia con canciones, con bailes, para mí era muy divertido y era una de mis materias favoritas. Creo que era de las que más disfrutaba cuando estaba en el colegio. Recuerdo también que desde pequeña me di cuenta de que había que adaptarse, porque cuando no encajaba en grupos del colegio
me di cuenta de que algo había que hacer, porque si no eras aceptado y te veían como parte de los rechazados, pues te iban a molestar. Y yo, al ver que hacían eso con personas que a lo mejor no encajaban en esos ideales, el rechazo era muy fuerte. Y eso fue algo que cuando empecé a ver me asustó y dije, yo no quiero ser rechazada, no quiero que me rechacen. Así que empecé a moldarme, empecé a adaptarme desde muy pequeña. Y bueno, lo que decían los que sí eran aceptados, bueno, me uno a ellos, independientemente si eso me identifica o no, solamente por aparentar y amoldarse o adaptarse, pues para no ser rechazado o rechazada, lo haré. Y así empezó. A raíz de esto me fui acercando a grupos que pues a lo mejor no eran tan edificantes para mí, a grupos de personas que no estaban edificando mi vida en el sentido de que a lo mejor en vez de estudiar juntos o tener salidas un poco más pues tranquilas, de conocernos mejor como amistad, como grupo de amistad, estas salidas o estos grupos se basaban más que nada en el denigrar muchas veces a otras personas con lo que se hablaba de otras personas, o también enfocar nuestros intereses en cosas que no eran de edificación personal. Entonces, en el colegio empezó a darse estas dos partes de mí, por el miedo al rechazo, la adaptabilidad por el miedo al rechazo, y también de no ser buena en las cosas que se esperaban de mí. Ya yo estaba determinada de que como esto no es lo mío, ni siquiera voy a hacer el esfuerzo, ni siquiera voy a intentarlo, porque ya entendí que no pertenezco, no es lo mío. Y cuando veía que sí era aceptada o que hacía lo que mis compañeros o ese grupito de amigos que yo consideraba amigos me aceptaban por cosas que hacía ya un poco más de rebelde, o oye, ¿tú te atreves a hacer eso? Yo no me atrevería a hacer eso, pero tú eres valiente. Dije, wow, ok, entonces si hago cosas que ellos no se atreven a hacer, me van a ver como alguien valiente y no me van a rechazar. Entonces, esa empezó a ser mi mentalidad. Esa empezó a ser mi meta, porque dije, algo tengo que hacer buena, o algo tengo que hacer que me hagan ver como que soy valiosa por esto. Entonces, empezaron estas dos partes de mí en esta etapa de mi vida. Repetí primer año. En primer año recuerdo que para mí fue muy fuerte, porque sentí como mis padres estaban muy molestos, y obviamente pues con justa razón, te estamos pagando tu colegio, te estamos dando todo lo que necesitas, lo único que tienes que hacer es estudiar, esforzarte un poco. Pero como en mi mente, en mi corazón, ya yo había decidido que como yo no soy buena, por muchos comentarios que se fueron acumulando a lo largo de este lapso escolar, comentarios ya sea de compañeros, por muchas veces cuando hacía preguntas, las típicas burlas de, ay, esta no sabe, oye, esa es una pregunta boba, ¿cómo no lo vas a saber? Tú deberías saberlo. Eso fui reprimiendo esos sentimientos, porque dije, ok, si yo no soy buena en esto, entonces ni siquiera lo voy a intentar porque se van a burlar de mí. Fui reprimiendo todos esos sentimientos, y en ese primer año cuando mis padres me vieron con decepción, dije, ok, ahora decepcioné a mis padres, no soy buena en esto que se me está exigiendo, pero no sé qué hacer, así que ni siquiera lo voy a intentar. Por el miedo al rechazo también, porque dije, ya no voy a estar con mis compañeros, porque obviamente ya ellos van a seguir al otro nivel y yo voy a tener que repetir este año. Fue una etapa de mi vida en la cual también siento que mi identidad fue muy golpeada, y siento que ahí fue donde realmente empezó
lo que iba a ser una detonante más adelante, que fue esta etapa de rebeldía muy fuerte en mi vida, por esos sentimientos reprimidos más que nada. A raíz de eso, en mi corazón pues se fue endureciendo, se fue endureciendo más que nada. Decidía que si yo no iba a ser feliz y no podía ser feliz, iba a intentar hacer sentir esa frustración con todo el que quisiera ayudarme. Lo cual hoy en día para mí no tiene sentido, pero cuando no tienes a Dios en tu corazón, evidentemente en esta etapa de mi vida no pasaba Dios en mi cabeza, y cada vez que pasaba por mi cabeza sentía mucho rencor hacia Él, así que ni siquiera quería hablarle, no oraba. Recuerdo que mi mamá me decía, pero ora, y pues sí, al yo crecer en este ambiente, mi papá, a pesar de ser católico, pues como no estaba de acuerdo con la iglesia evangélica a la que asistíamos, pues nunca tuvo como esa guianza en cuanto a Dios respecta, pero mi mamá siempre estuvo muy pendiente de que, a pesar de que yo no le hiciera caso, porque no quería escucharla ni siquiera, siempre se encargó de hacérmelo saber, de hacerme saber que hay un Dios, de hacerme saber que es un Dios de amor, que nos puede ayudar, que nos puede restaurar. Siempre estuvo ahí orientándome y queriendo guiarme hacia Él. Sin embargo, cuando tienes un corazón endurecido que no quiere acercarse a Él, es algo que Dios pues respeta también. Y yo no quería saber de Él, la verdad. Si les soy muy honesta, tampoco quería pensarlo mucho, porque el concepto de Dios para mí era tan complejo que yo, ni siquiera pudiendo pasar primer año, quería siquiera ponerme a pensar en un Dios, la verdad. Al ser para mí un concepto tan complejo, decidí dejarlo en la parte trasera de mi mente, como dicen, para no sentir como esa presión. A raíz de esto, de repetir primer año, ya mi corazón empezó a cambiar. Empezó esta etapa de rebeldía donde con mis papás, pues obviamente al sentir también la corrección que como ellos como padres les correspondía, con esa corrección, mi respuesta fue: voy a hacerle sentir mi frustración. Voy a hacerle sentir mi frustración, no queriendo hacer lo que ustedes me dicen, sino haciendo todo lo contrario, pues obviamente por llevar la contraria. Recuerdo que incluso discutieron, no, te vamos a meter a una escuela pública porque realmente es para que tú aprendas y tal. Y pues mi mamá fue la que abogó para que eso no pasara, porque me decía que yo no iba a poder. Era muy gracioso esa parte, pues, pero yo estaba como barco a la deriva. Yo no sabía ni qué quería, no tenía rumbo. Me preguntaban y yo no sabía qué responder, porque mi mente ya estaba bloqueada la posibilidad de ser alguien en la vida. Si tú me preguntabas, ¿qué quieres ser cuando seas grande? No sabía qué responderte. Si me preguntabas, ¿cuáles son tus gustos? ¿A qué te inclinas? No sabía qué responderte. Empezó esta frustración en mí y fue algo que el enemigo usó para atacarme. Y quiero aclarar esto muy bien, porque yo no lo entendía en el momento, pero hoy lo entiendo, porque a la luz de la palabra podemos conocer la verdad, a la luz de la palabra podemos conocer el por qué pasamos todas esas cosas. Y el enemigo fue sembrando semillas de miedo, semillas de duda, fue sembrando en mí ese rencor, ese odio en mi corazón de no pertenecer, al sentirme pues como alguien que había decepcionado a sus padres, que mi única responsabilidad no la había podido cumplir, y pensaba que el amor se merecía así. Tú haces algo y a raíz de eso que hiciste, o el siguiente paso, si lo haces bien, es ser amado, y si no lo haces bien, no eres amado. Para mí el concepto
del amor, podría decirse paternal, era así. Y fue lo que el enemigo utilizó para mantenerme atada por muchos años. Luego de eso, me cambiaron de colegio. No fue el mismo colegio, pero tampoco era un colegio público, pero el adaptarme a este nuevo colegio para mí fue complicado. Ya yo tenía mis amistades, ya tenía personas con las que me relacionaba muy bien en lo que a mí respectaba, como les decía. Entonces, fue un poco difícil al principio, pero más adelante pude sobrellevarlo. Y ahí fue, en esta etapa de mi vida fue donde empezaron ciertas crisis de identidad. Estaba empezando mi adolescencia con 13 años y en esta crisis de identidad pues estaba tratando de descubrir quién era. Ok, pasé todo esto, pero ¿hacia dónde me dirijo? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Empecé a consumir contenido, se podría decir, depresivo, porque dije, ¿en dónde me refugio? Y no decidí refugiarme en Dios. Mi primer instinto no fue ir a refugiarme en Dios, sino en mi dolor. Y el enemigo usó o aprovechó esa decisión que tomé para mantenerme en esas cadenas. Al refugiarme en mi dolor, me condené a mí misma. Decidía, ok, no soy una buena hija, no soy una buena persona, no sirvo para nada. Y me repetía esto diariamente. Todos los días me repetía, no sirvo, no soy buena para esto, no voy a llegar a hacer nada en la vida. Y dice la palabra que en nuestra lengua está el poder para edificar, para destruir. En mi vida, al yo empezar a declarar esto con mi boca, porque muchas veces lo hacía en mi cuarto sola, empezó a hacerse una realidad. De ahí en adelante comencé a ser una persona muy deprimida. Lloraba todo el tiempo, hacía muchos intentos de querer acabar o atentar contra mi vida. Era muy difícil para mis padres porque no sabían cómo manejarlo. Muchas veces mi mamá entraba a mi cuarto y no, le daba miedo, me decía, no puedes tener la puerta de tu cuarto cerrada porque no sé qué vas a hacer y me da miedo qué vas a hacer. Recuerdo esos momentos, como les digo, yo no entendía por qué pasaba eso, porque estaba muy frustrada y no quería pensar en el concepto de Dios. Y yo decía, solo quiero acabar con el dolor, no quiero existir ya. No le encontraba sentido a mi vida teniendo yo 13, 14 años, una edad tan pequeñita, ya tener eso marcado era algo que hoy en día lo veo y digo, wow, qué fuerte, pero puedo darme cuenta de que si no tengo la luz de Cristo en mi vida, eso es lo que se siente vivir sin vivir. Si no tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas, es como estar muerto y me sentía así. Recuerdo que había momentos donde no eran voces audibles, pero era tanto estruendo en mi mente de acaba contigo, ya no tiene sentido, ¿por qué sigues aquí? ¿No ves que eres un estorbo para tus padres? ¿No ves que eres un estorbo para todo en general? O sea, y yo tenía las intenciones de hacerlo, pero cada vez que lo pensaba, llegué muchas veces pues a cortarme por el sufrimiento, el dolor, la depresión en la que estaba, no pensaba bien, no
no razonaba, pero las veces que estaba ya un poco más decidida, que ya dije, ok, ya voy a llegar, voy a hacerlo, el pensamiento que cruzaba era, ¿y qué pasa si es real? ¿Qué pasa si este Dios del que tu mamá te ha hablado, tus abuelos te han hablado, es real? Y el pensamiento entraba en mí, porque a este punto ya me habían también hablado de hay un cielo, hay un infierno. Y yo no entendía muy bien el concepto, pero cada vez que iba a tomar esa decisión, ese pensamiento cruzaba por mi cabeza. Y decía, si yo hago esto, yo sé que yo no voy a ir al cielo. Y había un miedo, no les voy a negar, sí hubo un miedo. Sí había un miedo que no me permitía hacerlo, y doy gracias a Dios por eso, porque sé que incluso eso es parte del propósito que Él tenía con mi vida. Pero sí había este miedo. A pesar de eso, no decidí acercarme a Dios. O sea, a pesar de tener esos pensamientos, mi decisión no era acercarme a Dios. Tenía un repelo total. Era como que yo sé que yo estoy mal, sé que estoy mal, pero no quiero acercarme a ti porque mi entendimiento, mi concepto de Dios era, si tú no aceptas el pecado, probablemente me odias o probablemente no te caigo bien, no lo sé, no sé cómo funcionas. Y decidí simplemente ignorarlo o no, no querer acercarme, no querer darle más cabeza a eso. Y bueno, seguí creciendo, me refugié en relaciones de muy pequeñita, como que quería ser aceptada, quería ser validada, quería ser amada, quería sentir de que valía. Y bueno, por influencias tal vez de la cultura, de la sociedad, no sé, veía tal vez en películas, en series, demás, que si conseguía a alguien o tenía a alguien que me amaba, que me aceptaba, iba a ser feliz. Así que me enfoqué en eso y dije, ok, si encuentro a alguien que me acepte, que me ame por quien soy realmente, voy a ser feliz. Y mi objetivo fue ese. Ya, descarté el colegio, dije, yo para esto no sirvo, voy a seguirlo porque bueno, mis padres quieren que termine el colegio, así que dije, ok, lo voy a hacer, pero esa no es mi meta, no todavía, ni siquiera quería pensar en qué iba a hacer, no quería pensar en a qué me iba a dedicar, simplemente dije, quiero ser feliz y esto es lo que voy a hacer para ser feliz. Es muy pequeña, me enfoqué en eso, en buscar una persona. El primer novio que tuve, recuerdo que me volví obsesiva, sumamente obsesiva, porque al ese ser mi único enfoque dije, esto tiene que funcionar y yo quiero ser feliz. Y obviamente hoy en día entiendo que el volvernos obsesivos con algo tanto, podemos llegar a dañar esas cosas. Y así fue. Al volverme obsesiva y demás, y obviamente con el millón de problemas, tanto la depresión, tanto las ansiedades que tenía de querer encajar y demás, empecé a repeler a esta persona, obviamente. Y otra cosa que quiero mencionar es que yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera por ser aceptada. No me importaba qué fuera. No me importaba qué iba a hacer. Solamente quería validación y solamente quería aceptación. Y ya está. El costo que viniera con eso no pasaba por mi mente.
A todo esto mis padres pues seguían orando por mí. Yo, luego de pasarlo, ese suceso de repetir primer año, de cierta manera les agarré un rencor a mis padres, porque, o un odio a ellos, no quería saber de ellos, no sé, era mucha la rebeldía en mí que quería simplemente ignorarlos, como que no quería hablar con ellos, me alejaba de ellos, los repelaba, los echaba hacia un lado. Y así casi que con toda mi familia, porque dije, en mi mente ya yo me había condenado, porque decía, ok, ya ellos no me van a aceptar porque soy un fracaso, básicamente, y como no me van a aceptar, pues yo tampoco los acepto. Así que estamos aquí, no sé por qué tienes una responsabilidad conmigo, porque soy tu hija, sigo siendo tu hija, entonces es lo único que nos mantiene unidos, pero de ahí en adelante la relación totalmente fragmentada. Y bueno, por el otro lado, el querer ser aceptada por alguien más, pues empecé a decirme a mí misma, no me importa el costo que haya que pagar, yo voy a ser aceptada por alguien más o validada por alguien más. Y socialmente y culturalmente, y lo que pues la sociedad nos ha enseñado y con las cosas que veía también, muchas veces películas, muchas veces series, era de que esa relación afectiva tenías que entregar y entregarte. Y así fue. Desde muy pequeña, y vuelvo y repito, no es algo fácil de decir, porque son cosas que hoy en día, si pudiera hacerlo diferente, sé que lo hubiera querido hacer diferente, pero el Señor me ha redimido. Y quiero decir esto con mucha autoridad y con mucha claridad. El Señor me ha redimido. Él lo hizo todo nuevo. Él me limpió con su sangre. Y hoy en día soy una nueva criatura en Él. Por lo tanto, puedo testificar de donde Dios me sacó y de lo que Él me redimió. Entonces, sí quiero mencionar esto para edificación de alguien, y es que desde muy pequeña, obviamente, ya no, mi inocencia no iba a regresar. Mi inocencia se fue muy temprano con esta primera persona que tuve en mi vida. Empecé a tener relaciones sexuales, lo cual me llevó a una vida de promiscuidad muy temprano. Era lo que se movía en el entorno. Obviamente en el colegio te decían, ¿no? Y sí, ya tú lo hiciste, tú eres cool, tú tienes más experiencia, tú sabes más, tú has vivido más. Y recuerden, lo que yo buscaba era validación, aceptación y querer ser incluida. No quería el rechazo. Así que continué con esa vida. Rechazaba totalmente a mis padres, su corrección, los consejos que me daban, no quería escucharlos. Pensaba que ellos no me entendían, y al no entenderme no iban a saber. A todo esto, mi mamá seguía llevándonos a la iglesia. Peleaba mucho con ella porque yo no quería ir, pero ella me decía, Andrea, mientras tú vivas bajo este techo, tienes que obedecer mis reglas. Y bueno, gracias a Dios seguía yendo, a pesar de que me molestaba, no quería estar ahí, ponía mi cara de grosera. Es de verdad que era muy, muy rebelde, no quería tener nada que ver con Dios, lo rechazaba por
todos lados. Y pensar de que era el único que iba a estar ahí para mí. Hoy en día me río y es algo que cuando hablo con él sabe que de verdad es algo muy gracioso e irónico. Pero así fue por muchos años. Mi rebeldía no cambió. Pues pasé muchos años así. Fue menguando un poco. Había momentos donde decía, ok, a veces me paso. pero no hubo un cambio genuino, realmente, no hubo un cambio genuino. A pesar de que ya con esa primera había pasado, la vida promiscua tiene algo. Y es que, a pesar de que no sean las mismas personas, se va arrastrando contigo. Y quiero ser muy clara en esto porque cuando la palabra habla de que somos templo del Espíritu Santo, es algo muy delicado, porque el entregar tu cuerpo, el entregarte como persona, es muy sagrado. Es algo muy sagrado. Y el Señor nos ha dejado estas instrucciones no para hacernos la vida más pesada, complicada o difícil, con muchas reglas, sino para que seamos libres, porque no todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Sí quiero mencionar esto porque los planes de Dios son perfectos. Cuando nosotros manejamos nuestra vida a nuestra manera, a nuestro gusto, cometemos 1001 errores, nos equivocamos muchísimo. Pero cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, el diseñador, el creador de todo, es imposible que venga como algo malo, que venga como desgracia, jamás. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Entonces, empecé a refugiarme en las relaciones. Dije, ok, no funcionó esta, ¿cuál sigue? Voy a ver si esta sí funciona. Y me enfoqué en eso, dije, esta tiene que ser. Y no funcionaban, nunca salían. Me frustraba, pero aún así seguía pensando que algún momento iba a funcionar. Empecé a salir a discotecas de muy pequeña también. A los 16 años fui a mi primera discoteca. A la primera discoteca que fui asistí a los 16 años. Porque, ojo, seguimos con lo mismo. Aceptación, validación. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que me dice el mundo que tengo que hacer para ser aceptada y validada? Ok, tengo que ser la más fiestera porque entonces voy a hacerle cool. Van a querer estar conmigo, van a querer salir conmigo, van a querer pasar tiempo conmigo y pensar de que, oye, Andrea, con Andrea se pasa bien, con Andrea te puedes divertir. Decidí que esa iba a ser mi identidad, ya que no me aceptan en lo que evidentemente no era buena para mi concepto. Pues vamos a intentar esto a ver qué tal nos sale. Empecé a salir a discotecas desde mis 16 años, a querer ser esa muchacha o chica que todos querían querer ser como ella, entre comillas. Y sin darme cuenta estaba entrando en un mundo que me iba a dañar muchísimo más adelante. Pues al darme cuenta de que ok, se pasa bien, te diviertes, la pasamos bien, no les voy a negar de que sí muchas veces me divertía, que muchas veces me parecía algo muy, muy atractivo. Recuerdo que muchas veces también llegaba a la casa, a todo esto, mi relación con mis padres fragmentada,
mi relación con mi familia fragmentada, era una persona que mentía mucho. Obviamente, mentía mucho porque quiero salir, quiero hacer cosas que no son buenas, son indebidas. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Mentirle a mis padres. Entonces mentía mucho, mis papás no confiaban en mí, en lo absoluto. Ya sabían que mentía mucho, entonces estaban siempre como chequeando, ok, que esta niña con qué se va a salir ahora. Entonces ya tenía como cierta fama, ¿no? Tanto en mi familia y tal. Entonces ya tenía como cierta fama, pero aún así decidí seguir por ese camino. No aceptaba consejos, no aceptaba correcciones, no aceptaba guianza. Quería seguir mi propio camino. Y así fue. Pasaron los años, ya pasó pues la adolescencia. A medida que fui entrando a ese mundo de querer ser aceptada por medio de fiestas, amistades y tal, ya no me quería enfocar en las depresiones. Dije, ok, esto me puede llenar, entonces ya no tengo por qué estar llorando, ya no tengo por qué deprimirme, porque ya finalmente creo y siento que voy a ser aceptada y validada aquí. Entonces ya no quiero vivir como en lo mismo de estar cortándome. Muchas veces me cortaba porque era tanta la frustración y la desesperación que pensaba que eso de alguna manera iba a calmar mi dolor, cuando nunca fue así. Así que pasé a lo siguiente, que era este estilo de vida, que yo pensaba que iba a satisfacer mi necesidad de ser valorada, de ser vista, de ser aceptada. Me graduó y empiezo otra relación. Esta relación que empiezo, yo dije, ok, esto puede funcionar, esto es lo que yo sé que va a salir bien, sin yo darme cuenta que estaba entrando en algo que más adelante me iba a, hoy en día entiendo, a formar como persona y acercarme a Dios. Empezó esta relación justo en el año en que me iba a graduar del colegio, fue el año de pandemia, entonces me gradué por modalidad virtual. Para mí fue algo bastante bueno porque finalmente, y quiero también mencionar eso, ese último año me enfoqué en querer hacer las cosas diferentes y quiero ser bien clara con esto. A medida que fueron pasando los años, dije, sabes, quiero hacer las cosas mejor. Sabía que no estaba bien, sabía que yo no estaba bien, pero algo en mí también quería hacer las cosas mejor. No quería hacerlo a la manera de Dios, porque a la manera de Dios yo sabía que tenía que cambiar muchas cosas que yo no quería soltar en mi vida, pero sabía que quería ser mejor persona. Y dije, ok, quiero ser mejor persona, quiero ser alguien con una vida digna. Está bien, pasé lo que pasé, pero quiero poder ser mejor. Y ese último año me esforcé por estudiar, me esforcé por ser más aplicada y la verdad es que logré bastante, gracias a Dios. Y fue quitando ese miedo a lo académico, porque tenía muchas heridas del pasado, obviamente, pues que me frustraba pensando de que no iba a poder y que no tenía las capacidades, pero fui quitando poco a poco también esos miedos. Y bueno, en esta relación que había comenzado, esta relación que había empezado, esta persona me había... es muy gracioso. Hoy lo pienso y me parece gracioso, pero como alguien que estaba buscando validación, esta persona pues me decía, yo voy a llegar a ser alguien en la vida. Yo voy a llegar a ser alguien en la vida, porque sus anhelos, sus deseos era llegar a la fama, llegar al estrellato, llegar a la vida de reconocimientos, pero pues obviamente por el lado de la música, más que nada farándula, por ese lado. Y yo dije, ok, sabes, no lo entiendo mucho, pero vale,
si te hace feliz. O sea, yo digo que no lo entiendo mucho, pero yo estoy en busca de algo y es felicidad y es validación. Decidí conocer a esta persona. Dije, voy a darme la oportunidad de conocer a esta persona porque alguna tiene que funcionar. Me decía yo a mí misma, alguna tiene que funcionar. Entonces, vamos a ver si esta funciona. Decidí conocer a la persona. Los primeros años todo iba muy tranquilo, muy normal, se podría decir. Cuando no tienes a Dios como el centro, para nosotros es como normal las cosas que para Dios a lo mejor no son tan normales, pero para mí el llevar una vida tranquila era suficiente. No me iba a poner con exigencias ni más. Llevar una vida normal era suficiente, entonces no me voy a meter con Dios, pero voy a llevar una vida tranquila, normal. Ya me había decidido, dije, ok, vamos a intentar esto, si sale bien, pues vamos a verlo, pero hasta ese momento yo estaba todavía apenas empezando mi vida adulta, recién graduada del colegio y no conocía muchas cosas, no tenía noción de muchas cosas. Así que cualquier palabra o promesas que me dijeran, probablemente yo las iba a creer. Entonces, no sabía qué estudiar. Agarré la primera carrera que se me vino a la mente porque dije, ok, me gusta dibujar, me gusta el arte. Vamos a ver si con arquitectura me va bien. Pero igual, no tenía interés, no quería esforzarme, no quería dar esa milla extra de mi parte. Entonces dije, vamos a ver, siempre tenía esa mentalidad. Para mí el esforzarme era algo tan extraño porque yo decía, si no soy buena, ¿para qué lo voy a intentar? Si no soy buena en esto, ¿para qué lo voy a intentar? No voy a hacer el esfuerzo. Entonces, eso es un concepto que hoy en día sé que es erróneo y que Dios ha cambiado totalmente mi manera de pensar y mi manera de verlo, pero en aquel entonces esa era mi mentalidad. Entonces empecé con esta carrera, mi prioridad ser esa relación, tenía ese mismo patrón, los patrones de querer volverme obsesiva, de querer que mi mundo girara en torno a eso, eran repetitivos, eran muy repetitivos. Se repetía, era como, crecía en edad, crecía en tamaño, crecían otras cosas a lo mejor, pero a la hora de entrar a esa categoría o esa parte de mi vida, era como repetir el mismo patrón y era exhausto, era exhausto. Pasaron los años con esta persona, se repetían los patrones, empezaron patrones de toxicidad, de obsesividad, compulsividad. Era una persona muy impulsiva, no tenía dominio propio, no conocía el fruto del espíritu, por lo tanto, las peleas eran muy frecuentes, había una lucha de egos todo el tiempo, pero a la vez no queríamos soltar eso porque era lo único que conocíamos y era lo único que entendíamos que nos iba a servir a nosotros en el área, pues, diríamos, amorosa. Al esta persona crecer más en lo que él estaba buscando, que era la fama, el estrellato, la farándula, empezó a abrir puertas que yo no conocía y que no sabía. A todo esto, mi vida espiritual fría totalmente, seguía asistiendo a la iglesia, no conocía a Dios, a pesar de que leía la Biblia en la iglesia, iba a la iglesia, no faltaba casi que a los domingos. Era algo tan difícil para mí porque cuando estás en el mundo, y lo dice la palabra, que no podemos servir a dos señores. Me parecían muy bonitas las palabras de la Biblia,
pero no eran realidad en mi vida. Mi vida no reflejaba el nuevo nacimiento. Mi vida no reflejaba el consagrarse a Jesús, a entregarte por completo como un sacrificio vivo. Por lo tanto, no había tomado la decisión. Los domingos ayudaban a calmar mi conciencia porque decía, ok, Dios me perdona de todo esto que hago los días de semana, llego los domingos, voy al culto, escucho la palabra, me da un poquito de convicción, digo, voy a hacer las cosas diferentes, empieza la semana y se vive lo mismo una y otra vez. Y era un ciclo repetitivo sin fin y cada vez me iba adentrando más al mundo. Cada vez me iba adentrando más a lo que Satanás quería. Y no lo sabía, yo no tenía ni siquiera idea de que estaba siendo un vaso o un instrumento del enemigo, porque él no te avisa, no te dice, no juega limpio. Es el padre de las mentiras. Y como padre de las mentiras, yo pues creí muchas de sus mentiras. Era muy gracioso, digo gracioso hoy en día, pero doloroso en aquel entonces, porque iba los sábados a la discoteca, me quedaba como hasta las 2, 3 de la mañana, a veces llegaba a casa, no sabía ni siquiera cómo llegaba a casa y al día siguiente iba a la iglesia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces asistimos a la iglesia, muchas veces asistimos a la estructura física, la edificación física de la iglesia, pero no hemos nacido de nuevo. Por muchos años viví así, por muchos años viví como una persona que no había nacido de nuevo, pensando que ya conocía a Cristo y pensando que era parte de su cuerpo. Con esto quiero recalcar de que sí, Dios nos ama, sí, Él va a ir por ti porque Él deja las 99 y va por ti, va por esa ovejita, pero también tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle, porque hay que tomar una decisión, porque no podemos ser tibios, o eres frío o eres caliente. Y yo seguí mi vida de esa manera. Y recuerdo que en las noches, cuando llegaba de las discotecas, a veces me acostaba en mi cama y pensaba, como que qué hipócrita eres. Vas a ir a la iglesia y así son las mentiras que te va poniendo el enemigo. Vas a ir a la iglesia luego de esto que hiciste. Vas a ir. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ir? Deja eso. Y por mucho tiempo viví así y me recuerda mucho a la parábola del sembrador, porque en mi corazón era como ese terreno espinoso, que estaba lleno de espinas. De ahí pasaron los años, ya tendría, me había graduado, esa relación siguió con los mismos patrones, seguíamos con las mismas malas costumbres, malos hábitos, no nos respetábamos como pareja, no nos respetábamos. Había mucha manipulación, tanto de mi parte como de parte de la persona, porque muchas veces queremos echar el peso para el otro lado, pero no nos vemos a nosotros mismos. Y debo reconocer de que muchas actitudes de mi parte dañaron muchas cosas también de esa persona. Y hoy en día me arrepiento, hay un arrepentimiento de corazón, porque sé que las cosas que dije y sé que las cosas que hice pudieron también dañar a la persona, así como yo recibí dolor y como recibí también parte de esas palabras, de esas acciones, yo también hice lo mismo, pues no tenía a Cristo en mi corazón. Y
siguieron pasando los años con estas mismas actitudes, siempre incrementaba, nunca fue como que llegaba a un punto y bajaba, no. Algo que yo noté es que siempre iba escalando, siempre era peor. Si antes pues yo te insultaba, pues ahora te voy a insultar peor. Si antes nos gritábamos, pues ahora voy a hacer algo peor para que te sientas peor. Cuando empiezan estos patrones y estas actitudes de guerras de egos, egocentrismo, no piensas en la otra persona, no piensas en su integridad, no piensas en cómo se va a sentir, no piensas en lo que le puede doler, solo piensas en cómo tú te sientes y querer vengarte y querer hacer daño y querer buscar que la otra persona vea que a ti te dolió y que la otra persona sienta lo que a ti te duele, porque estás herido. Y eso es lo que hace un corazón herido. Después de todas estas actitudes yo dije, ok, yo tengo que salir de aquí porque esto no me está haciendo bien. Y yo reconocía que no me estaba haciendo bien, pero seguía sin querer decidirme por Dios, porque todavía quería seguir viviendo mi vida a mi manera. Decía muchas veces que todavía tengo muchas cosas que vivir, así que Dios, espérame porque yo no voy a dejar de hacer todo lo que me gusta y lo que quiero hacer solo porque tú dices. Es egoísta y es un pensamiento bastante ilógico e irracional, porque ¿quiénes somos nosotros para ponerle las pautas a Él, al que lo hizo todo? Pero así pensé. Y luego de eso, obviamente las cosas no iban mejorando. Los patrones tóxicos seguían incrementando, la relación se había fragmentado totalmente, la confianza era nula, hacía muchas cosas por venganza, por querer demostrar a la persona que yo podía ser peor que lo que me hacía. Como les digo, la vida del mundo en general, pero la vida de promiscuidad, la vida de odio, de rencor, de venganza, en general te va destruyendo. Y a todo esto, en mi corazón seguía ese deseo de validación y aceptación. Y seguía buscándolo. Y seguía sin importarme lo que costara. Yo quería esa validación y esa aceptación. La manipulación se volvió algo de mi día a día, porque si tengo que hacer, mentir, lo que deba hacer para conseguir lo que quiero, lo voy a hacer, porque es lo que hace un corazón dañado, herido y sin Cristo. No quería reconocer mis errores, no quería reconocer mis fallas, no quería reconocer mis pecados, no quería reconocerlos, porque en mi mente yo decía, pero es que me han dañado tanto, ¿por qué tengo que pedir perdón? ¿Por qué tengo yo que dar ese paso? No quería darlo, no quería dar ese paso. No quería aceptar mis pecados, no quería aceptar mis errores, no quería aceptar que me había equivocado, no quería arrepentirme, no quería el arrepentimiento. Así que seguí insistiendo en este estilo de vida, un estilo de vida totalmente desordenado. A este punto mi relación con mis padres seguía muy fragmentada, ya se había fragmentado mucho más. Estaba yo decidiendo ya irme a vivir con esta persona, aún con el estilo de vida que llevábamos, aún con el desorden que llevábamos. Yo estaba decidida a eso porque era lo único que conocía y yo me había resignado ya a mis deseos. A este punto había dejado la universidad, comencé a trabajar en un call center y ahí estuve un par de años, pero mi vida profesional y personal
estancadas en ese aspecto porque mi único pensamiento era querer que esa relación funcionara y había descuidado todo lo demás, mi relación con mis padres, mi vida personal, profesional, todo lo demás. No me importaba cómo estuviera, ese era mi único interés y se volvió totalmente obsesivo. Y las personas en mi entorno lo empezaron a notar y me lo decían constantemente. Pero como les digo, un corazón herido que no tiene a Cristo no lo quiere aceptar, no hay un arrepentimiento genuino. Todo el tiempo me encontraba en ese ciclo, me seguía frustrando. Mucho, todo el tiempo. Seguía ese rechazo y ese rencor hacia Dios. No me podía acercar a Él porque me iba a condenar por mis pecados. Finalmente llegó a un punto en el que me había alejado tanto de mi esencia como persona, consumida por el rencor, consumida por la promiscuidad también, consumida por el egocentrismo, consumida por todas estas cosas. La luz se había vuelto algo tan nulo en mi vida que ya no sabía cómo se veía una vida tranquila. No tenía paz en mi mente, en mi corazón. Siempre tenía que estar haciendo algo, distrayéndome. Nunca llegué a las adicciones, gracias a Dios, como tal, al menos no las adicciones que conocemos como sustancias hoy, pero sí tenía que estar constantemente rodeada de personas, en fiestas, en algo, porque si me quedaba sola un momento, sentía que volvía a mí todos esos pensamientos de fracaso, de no lo lograste, de mira dónde estás, no has avanzado en la vida, no has hecho nada. Todos estos pensamientos regresaban y para mí era una tortura eso. Por lo tanto tenía que estar todo el tiempo así. Y es lo que el enemigo quiere. Él quiere distraernos de nuestro propósito, Él quiere distraernos de nuestro llamado, a lo que nos ha llamado el Señor, pero el Señor es más grande. Y Él, a pesar de yo estar en ese punto tan bajo, fue por mí. El momento en el que Dios se hizo real en mi vida fue un día que nunca me lo hubiese esperado. La relación con esta persona estaba ya tan fragmentada que yo no quería ya afrontar nada. Era una persona que, como les dije al principio, le huía a las responsabilidades, a los compromisos, a afrontar las cosas, y simplemente decidía huir porque era el único mecanismo que conocía. Y las fiestas y las discotecas se volvieron mi refugio. Recuerdo un día que salí a una discoteca con un grupo de personas que llamaba a mis amigos. Pero realmente son personas que te acompañan en esos momentos y ya. Recuerdo que ese día salí y le había incluso mentido a mis padres, le había incluso mentido a esa persona porque quería yo distraerme y hacer lo que yo quisiera. Y recuerdo que cuando estaba ahí se había descubierto la mentira. Se había descubierto la mentira. Y dije, ¿sabes qué? Aquí no me importa ya qué pase conmigo. Y esa noche dije eso, no me importa ya qué pase conmigo. Si ya no tengo dónde ir, si ya todos saben que pues soy una mentirosa, que tenía una reputación ya también muy destruida, y decidí tomar mucho alcohol, a un punto de ya perder totalmente la conciencia, la memoria, tu razonamiento, o sea, no había en mí ya esa parte del autodominio, del autocontrol, totalmente fuera. Y ya, llegó un punto de la noche donde literalmente dejé de recordar, donde literalmente, como decimos, se borró el cassette, porque literalmente ya dejé
de recordar y perdí totalmente la memoria en ese lapso de tiempo, hasta que me desperté en mi casa, que ni siquiera sabía cómo había llegado, no supe cómo llegué, no supe cómo estuve ahí. Y yo recuerdo que cuando desperté esa mañana no había nadie en casa, estaba yo sola y no fue una voz audible, pero la voz de Dios fue como si hubiese entrado en mi cabeza y me hubiese hablado y hubiese tenido una conversación directamente con Él. Y recuerdo que me dijo: tú has estado viendo todo este tiempo, tú quisiste acabar todo, pero aquí estás y llegaste a tu casa y no estás ni violada, no estás ni muerta, ni tienes un solo rasguño. Todas tus cosas están contigo y yo te cuidé. Y cuando yo escuché esa voz, que yo sabía que no era yo, sentí un temor, porque dije: wow, ¿qué es esta voz que me está hablando? Que me cuidó todo este tiempo sin yo merecerlo. Y recuerdo que fui al baño a darme una ducha y en esa ducha le dije: límpiame, es que estoy sucia. Y recuerdo hablarle y decirle perdón, algo que no le había dicho. Perdón. Le pedí perdón porque sabía que había pecado contra Él y hecho las cosas malas de ese momento. Y le dije: mira, no sé qué hacer. Mi vida está hecha un desastre. No tengo rumbo. Estoy sucia. Límpiame. Y desde ese momento fue como cuando un bebé empieza a dar pasos, como ir subiendo escalón por escalón, paso tras paso, sin prisa, sin condenación. No sentí una paz y su voz me iba guiando y empecé a acercarme a Él y a leer la Biblia. Y cuando abrí la Biblia y empecé a leer, recuerdo que empecé por Juan, y ver que Jesús no solamente vino a decir palabras bonitas, porque hasta ese momento ese era mi concepto de Jesús, alguien que vino a decir palabras muy lindas, a traer discursos motivacionales tal vez. Hasta ese momento para mí Jesús era alguien así, porque cuando no vives la palabra no sabes lo real que es, no sabes lo real que es todo lo que Él dijo. La desesperación que yo tenía por sentir vida y sentir paz era tanta. Y me recuerda el Salmo que dice: así como el ciervo brama por las aguas, así mi alma está sedienta de ti. Y así estaba yo sedienta de su espíritu, sedienta de su palabra, sedienta de sentir vida. Y cuando empecé a leer Juan y el Nuevo Testamento y los Evangelios, y ver que Jesús era la vida y que literalmente Él tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento, y cuando esas palabras trascendieron y dejaron de ser solo palabras a ser vida en mi vida, cambió por completo todo. Cambió mi vida literalmente. Y fue la respuesta a lo que estaba buscando todos esos años, que estaba tras la validación, tras la aceptación, tras el sentirme amada y ver que ya era amada, aún con todo
las cosas que había hecho, con todo el peso de los pecados que tenía en mi vida y todo lo que había hecho que ni siquiera yo misma me podía perdonar, y que Él, por medio de su palabra, me dijo: yo te perdono, yo te limpio y te hago nueva. Dije, esto es todo lo que necesito, ya no se acabó, porque ya encontré lo que estaba buscando. Y lo único que estaba buscando era Jesús. Y yo no lo sabía, y por tantos años lo rechacé porque pensé que era quien me estaba condenando o quien Él me rechazaba. Y cuando leí que el que viene a Él no lo rechaza, eso me dio paz y me dio tanta felicidad saber de que era amada, que cuando leí esas palabras y leía el amor que Él nos tiene y cómo nos cuida y cómo nos busca, no pude hacer más nada que pedirle perdón, que agradecerle por buscarme incluso cuando no lo merecía, que ni siquiera yo misma me hubiese perdonado todas las cosas que Él me perdonó. Me di cuenta de que Él era todo lo que necesitaba. Y de ahí en adelante empezó un camino, un recorrido hermoso, donde mi vida espiritual empezó a crecer. Le pedí perdón a mis padres, les pedí perdón por todo el sufrimiento por el cual les había hecho pasar con mis malas decisiones, por mi rebeldía. Me alejé de las malas compañías que sabía que no me estaban haciendo bien, porque el Señor me guió y me hizo ver. En cuanto a la relación que tuve de ese ciclo interminable que de verdad que para mí fue algo que yo decía que era imposible salir, finalmente el Señor me guió y fue un proceso por el cual era la voz de Él guiándome, su Espíritu Santo guiándome en cada paso que daba y diciéndome qué hacer, qué hablar, qué decir, cómo hacerlo. Que se volvió tan real en mi vida, algo que nunca me hubiese imaginado, poder tener una amistad con Dios. Era, para mí, lo inimaginable se volvió real y me hizo libre de prejuicios, porque dije, ya, tú me aceptas, ya, tú me amas. Pues sí. Y el mensaje que quisiera dejar para alguien que lo necesite es: da ese salto de fe, da ese salto de fe y créele a Dios, porque el mundo te va a decir muchas cosas. El mundo te va a decir que no puedes, el mundo te va a decir que ya tu vida no tiene arreglo, que ya llegaste a los límites de lo inalcanzable, que los pecados que tú has hecho son muy, muy grandes. Y te van a decir muchas cosas porque tienen una proyección de ti. Pero Jesús no utiliza tu vida vieja. Él hace una nueva. Así que créele a Él que sí puede, porque Él sí puede. Y lo ha demostrado en mi vida. Y hoy en día puedo testificar con claridad, con autoridad, que Jesús tiene el poder para cambiar todo y hacerlo todo nuevo. Que no tengas miedo, que Él está contigo, que si decides creerle y si decides caminar en su verdad, apegarte a su palabra, porque el mundo te va a decir muchas cosas, van a haber muchas cosas que te van a querer distraer de tu propósito, pero el único que va a poder darte esa claridad
Y el único que va a poder darte esa autoridad es Jesús, por medio de su palabra, por medio de una relación personal con Él, por medio de su Espíritu Santo que lo recibimos cuando lo aceptamos y nos arrepentimos de nuestras viejas andanzas. Así que mi mensaje es ese: créele a Dios. Él no defrauda, Él no falla, Él no abandona, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que quisiera también agregar que el Señor me ha permitido crecer a tal punto de que ha redimido muchas áreas de mi vida. Hoy en día puedo declarar con fe de que sí puedo aprender. Hoy estoy estudiando una carrera que me encanta, de que sí puedo ser alguien íntegra, que no tengo que amoldarme a los ideales de este mundo, que tengo un Padre que me ama, que soy amada todos los días, me siento amada, todos los días siento su amor, todos los días siento su paz. Así que somos una nueva criatura en Él.